Gloria a Jesús. Versículo 10. ¿Qué dice la palabra? Ahí un subtítulo que hay ahí en ese lugar, en mi grilla. Exhortación. ¿A qué iglesia? Entonces, ¿qué es lo que busca Dios de ti? Ser obediente, sencillo y fácil. Vamos, ponte sobre tus pies y oramos. Amado Dios y Padre que moras en los cielos, te adoramos en esta hora y te bendecimos. Señor, nos disponemos, Padre, a meditar en tu palabra, da tu gracia y tu sabiduría a tu siervo, y permite que esta palabra corra y sea glorificada y haya cabida en cada corazón, en cada vida, Padre, en cada mente. Vivifica, Señor Dios mío, con esta palabra, que al ser predicada la misma, Señor, milagros, prodigios y maravillas, Padre, obren en cada vida, en cada corazón, Dios, porque tu palabra es viva y es eficaz, precioso Dios. Atamos, amordazamos al hombre fuerte, desautorizamos todo plan del enemigo y echamos fuera todo atentado del enemigo por los pies de Cristo y declaramos inoperante toda fuerza contraria y declaramos, Señor, la bendición y la victoria en este lugar, Señor Dios mío, porque aquí hay libertad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad para nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amado, colócate cómodo y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Cuando Jehová tu Dios, ¿de quién es Dios Jehová? Bueno, con esos tres, gloria a Jesús. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate, dice la palabra, verso 12, de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿De dónde te sacó a ti y a mí el Dios del cielo? De servirle a Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Cuántos estábamos allí muertos en delitos y pecados? Gloria a Jesús. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque usted y yo no conocíamos la palabra de Dios. Y miren lo que dice la palabra, verso 13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. ¿Dónde es que está Dios? ¿Dónde habita Dios? ¿Por qué me miras así si ahí dice la palabra? ¿Dónde se encuentra en estos momentos el Señor? ¿No está diciendo que está aquí? ¿Qué dijo Jesucristo? Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Amén. Vamos a la palabra de Dios. No pierda Deuteronomio, pero tranquilo, vamos a la palabra de Dios. Y nosotros podemos ver en este instante, allí en el libro de Jueces, Santo Jehová. ¿Cuántos alaban su nombre? Dice la palabra de Dios, Jueces capítulo 2, y a su nombre. Jueces capítulo 2, versículo 11. ¿De qué fue lo que le advirtió Dios allí en Deuteronomio capítulo 6? De cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Jueces capítulo 2. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. La advertencia de Dios se cumplió. Dijo, sí, cuídate, que después de que yo te haya bendecido, no te vayas a olvidar de mí. Siempre lo he dicho, mientras el hombre esté en prueba, esté en dificultad, siempre estaremos fieles buscando a Dios. Pero cuando Dios levanta su mano y extiende su misericordia y nos da lo que nosotros estamos pidiendo y aún más de lo que pedimos, muchas veces nos apartamos de los caminos del Señor. Jueces capítulo 2, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado ¿de dónde? ¿De dónde nos sacó Dios a nosotros? Regálenme un segundito para acá. ¿Por qué se dice que Egipto es tipología del mundo? Porque en Egipto aquellos hombres servían, oído, allá como esclavos. Nosotros, Egipto es la tipología del mundo porque nosotros éramos esclavos del mundo. Aunque no queríamos embriagarnos, terminábamos en las cantinas. Aunque no queríamos estar en el billar,
en la ñonga o en los diferentes juegos de azar que son del diablo, que el Señor lo reprenda, terminábamos en esos lugares. Amén, iglesia. Si no, miremos tantito y dice la palabra Jueces capítulo 2, dejaron a Jehová Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses. Entonces es fácil tener uno la bendición e irse para el billar, irse para el bolo, irse para el prostíbulo, irse a la cantina, irse a la discoteca. ¿Es fácil? Sí es fácil. ¿Por qué? Porque cuando ya Dios le da a uno el privilegio de ser bendecido de parte de Dios, como que se le olvida de dónde Dios lo sacó a uno. Dios le dijo al pueblo de Israel, cuídate de olvidarte de Jehová, tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Oído que Él nos sacó, nosotros no salimos, Él nos sacó también. ¿Cómo nos sacó Dios a nosotros? Usó a alguien para que fuera y nos hablara de Cristo. Amén. Que esa persona orara, levantara ayuno, oración y clamor a Dios por nuestra salvación. Por eso estamos hoy en día en los caminos del Señor. Nosotros no estamos porque seamos de buena familia. Nosotros no estamos aquí, no es que porque somos los García, sino Dios, mejor dicho, se aburre en el cielo, igual. No, Señor, estamos por la pura gracia y misericordia de Dios. Mire lo que dice la palabra, versículo 12. Dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Entonces, ¿por qué Egipto es tipología del mundo? Fácil, porque Egipto estaba esclavizando al pueblo de Dios. Y nosotros, oído, aunque no habíamos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ya estaba la promesa sobre nuestras vidas, porque era la palabra a los gentiles. Mire lo que dice la Escritura. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Todos dicen que Dios es amor, pero encuentro en la palabra que Dios también le da ira. Y un Dios airado, yo no lo quiero. Yo quiero un Dios de amor y misericordia. Por eso debemos de ser obedientes y agradecidos. Mira lo que dice el verso 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Óyeme, y entonces después que un hombre venga y reconozca a Cristo como su Salvador, Dios lo saque y lo lave con la sangre de su Hijo Jesucristo, lo dé de su Santo Espíritu, le dé el discernimiento, le dé la sabiduría, lo llene de su presencia. ¿Será capaz ese hombre un día de volver a adorar ídolos mudos y muertos, que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, oídos tienen y no oyen? Si lo hizo el pueblo de Israel, la nación preferida de Dios, cuanto más el pueblo gentil. ¿Cuánto más nosotros? Dice que esta gente que vio las maravillas en el desierto, que vieron cuando el mar se abrió, que vieron caer maná en el desierto, que caminaron durante 40 años y la ropa nunca se les envejeció, los zapatos nunca se le acabaron, porque ellos iban creciendo, esos niños iban creciendo durante 40 años y como que la ropa se agrandaba, como que los pies a la medida que iban creciendo, los zapatos también iban dando con el pie. Gente que vio la gloria de Dios. ¿Y cuántos en las iglesias hemos visto la gloria de Dios? Amén. ¿Y cuántos hoy en día allá afuera sirviéndole al diablo, que el Señor lo reprenda? Dice la palabra de Dios, y dejaron, versículo 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿A qué vino el diablo? A robar, a matar y a destruir. Entonces es factible que Dios se aparte de uno, es más factible que yo me aparte de Dios. Y cuando yo me aparto de Dios, me junto con Satanás, me junto con los demonios, y ya Dios no me podrá defender, así lo quiera hacer, porque yo lo elegí al diablo antes que a Dios, que me había bendecido. Dice la palabra de Dios, versículo 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado. Dice la palabra, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces,
sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus enemigos, a causa de los que los oprimían y afligían. Pero ¿qué dice el verso 19? ¿Qué pasaba cuando moría ese varón? Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían ¿a dónde? Atrás. Y se corrompían ¿cuánto? Más todavía que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras y de su obstinado camino. Entonces, ¿cuándo era que seguían a Dios? Cuando veían que la situación les era contraria. Cuando ellos veían el problema, la situación, la necesidad, corrían a Dios para que Dios los ayudara. Pero cuando Dios les resolvía el problema, otra vez a la vagabundería, otra vez a la idolatría, otra vez a lo que su obstinado corazón les mandaba hacer. Versículo 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa ¿qué? Mi pacto que ordené a sus padres, y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojarte delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Mi amado, es triste que Dios se canse en fin de ayudarnos y de socorrernos, y tenga que dejar que el diablo haga con nosotros, o con nuestros hijos, o con nuestros nietos, lo que el diablo bien le plazca. Versículo 22. Para probar con ellas a Israel, si procuraban o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6. ¿Qué decía Deuteronomio capítulo 6? Usted busca San Juan capítulo 6, por favor. La exhortación a la obediencia. San Juan capítulo 6, versículo 22. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. San Juan capítulo 6, verso 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando ¿a quién? Verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, significa maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan. ¿Por qué el pueblo de Israel buscaba a Dios cuando había una necesidad y después lo dejaban solo? Ahora este pueblo en los tiempos de Jesucristo buscaba a Jesús porque le dio de comer, porque lo sanaba, porque le resolvía el problema, pero apenas le resuelve el problema, suerte lo que deseo, dicen por ahí, se apartaban, se iban. Y Jesús dice en su palabra, verso 26, respondió Jesús, le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Sería que Cristo no se daba de cuenta que lo mismo habían hecho con Jehová, que es el papá de él, en los tiempos del pueblo de Israel? Entonces, todo el tiempo ha habido gente desagradecida. ¿Qué es lo que ha habido todo el tiempo? Gente del pueblo de Dios ingrata, desagradecida. Dirá usted: hermano, eso es en la luna. Claro, allá en la luna. Aquí en la tierra no, todos somos agradecidos. ¿Por qué, mi amado? Pregunto, ¿a qué se debe la ingratitud del pueblo de Dios hacia Dios? ¿Usted qué me diría? ¿Por qué es tan fácil que mientras Dios no le dé a uno, es fácil que el hombre busque a Dios, ayune, se reúna, se congregue? Están esos lugares a reventar.
Cuando iniciamos nosotros nos decían, hermano, nos toca buscar un lugar más amplio. ¿Por qué no buscamos otro más amplio? Cuando llegamos al Borojó y Dios da la bendición de la luz, antes de tener la luz, y hermano, ¿qué hacemos? Oramos para sillas, necesitamos más sillas, ¿qué hacemos para allí? ¿Qué hacemos para allá? Llegó la luz y qué gente más agradecida. ¿Qué pueblo de Dios más agradecido? Usted mira que todavía aquí faltan sillas porque la gente, mire, se quedó en la puerta y están allá por la parte de fuera y no hallamos cómo entrarlos acá. ¿Por qué? Son gente muy agradecida. Pero no se presente una necesidad, no se presente un problema, a ver a dónde corre esa persona. Dice la Escritura, la palabra de Dios, verso 27, lo que le dijo Cristo hace 2000 años a la gente que iba atrás de él. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. ¿Qué dice entonces el verso 27? Trabajad no por la comida que perece. O sea, ustedes vienen hasta aquí, es para que yo les dé de comer. Y esa comida va al vientre y después a la letrina. Pero la palabra que yo les estoy dando a vida eterna permanece. Pero yo les salió fácil, yo voy al culto y me dan almuerzo. No sé si usted me lo crea, pero allá en mi pueblo pasaba una pequeña cuestión. Hubo una iglesia que fue una invasión. Esa iglesia en la camioneta echaron restos de mercado ahí, un poco de mercado guardaron ahí y se fueron para una invasión. Claro, allí hay mucha necesidad y se fueron para allá. Ese día se reunió un poco de gente y hubo un culto muy bonito. Todos cantaban, todos alababan, todos se gozaban y al final a cada uno le daban comida. Bueno, ¿y cuándo vuelve a haber otro culto? A ver, mis amados, el culto es para tal día. Y volvían a cargar la camioneta en el pueblo y otra vez para el campo, para la invasión. Llegaban a la invasión y se reunían ya no los mismos de la otra vez, ahora había más gente. Hasta que un día dijo una persona, vamos a hacer algo, para el próximo evento nos llevemos alimento, a ver qué sucede. La gente fue al próximo evento y se dieron de cuenta de que no habían llevado comida y ya fueron contados los que se quedaron para el culto. Al siguiente culto ya no fue nadie. Hace 2000 años le pasó esto a Cristo. Y hoy en día, lamentablemente, por allá en la luna todavía sucede. Invite a alguien y dígale, no, pues vamos, porque es que allá se hace una canasta de amor y yo creo que a usted se le pueden dar. A las 6 de la tarde va a estar en la puerta de su casa. Ya vamos a ir. Ya es hora, ¿qué hora es que empieza? Cualquiera dirá, wow, tiene ganas de Dios. Amén, porque anhelo por fe. Y al nombre de Cristo. Versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús, le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Yo le hago una pregunta, ¿sería que el Señor había acabado de hacer algún evento o no había hecho milagros? Si usted va a San Juan capítulo 6, la Biblia dice alimentación de los 5000. ¿Cuántos andaban a la pata de Cristo buscando otra vez el pan y el pescado? Y todavía dice, bueno, ¿qué milagros es que hace usted para que nosotros creamos que usted es? Y le dio a 5000 sin contar mujeres y niños. Y todavía preguntas, ¿qué señal haces? Yo te hago a ti una pregunta. ¿Qué te ha dado Dios en el 2014? Para que todavía digas, ¿será que si echo la carta Dios me responde? Porque este cofre estaría ya a reventar de cartas. Pero ¿qué tal si Dios no me responde? Mira a ver si Dios te ha dado algo en el 2014. Dice la Biblia, San Juan capítulo 6. Y a su nombre. Dice, versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Oído, le acababa de dar de comer a 5000 personas.
Verso 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo debió comer. Jesús le dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Y qué estaba dando él? ¿No estaba dando la palabra? Porque uno muchas veces pone la mirada en la necesidad y no es en el que suple la necesidad. ¿Cuántos tienen a un Dios que se llama el Dios Jireh? Si usted lo tiene, ¿qué necesitamos más? No necesitamos más nada, porque Él es el que suple nuestras necesidades. Dice la palabra, verso 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me has visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite. ¿Cuándo? Ahora le hago una pregunta. Si Dios te trajo a ti a los pies de Cristo, ¿será que tú te pierdes? Versículo 39. Regálenmelo, por favor. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda ninguno de los que me dio, sino que los que resucite en el día final. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que usted se pierda o que se salve? Dice el verso 39, y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Y si usted es lavado por la sangre de Cristo, fue que el Padre lo trajo a usted a los pies de Cristo. ¿Él quiere que se pierda? No. Entonces, ¿quién es el que quiere perderse? Cuando nosotros colocamos nuestros ojos en la bendición y no en el que bendice. Por eso el pueblo de Israel tuvo problemas con Dios. Porque el pueblo de Israel, dice la palabra, y volvamos nuevamente a Deuteronomio capítulo 6, y verá lo que pasó allí. Dice la Escritura de la siguiente manera, versículo 10, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, ¿cuántos son hijos de Abraham? Amén. Porque es el padre de la fe, por eso somos hijos de Abraham. Dice Isaac y Jacob, que te darían ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado sin tanto problema? ¿Cuántas veces Dios nos ha bendecido? En estos días, así con la voluntad de Dios, me voy a ir a vivir en una casa que yo ni edifiqué. Y me voy a vivir de gratis. Sí, tiene esta luz, tiene esta internet, yo no lo mandé colocar. ¿Y lo merezco? No, solo por su gracia. Solo por su misericordia. ¿Merecemos predicar la palabra? No. Nadie se propuso, oye, yo quiero ser cristiano, voy a predicar nada. Pero Dios nos trajo. Y nos dio un ministerio, el Señor Jesucristo nos lava con la sangre preciosa que derramó de su cuerpo, nos da ministerio, nos da talento, nos da dones. ¿Lo merecíamos? No. Todo es de gratis, por parte de Cristo. Dice la palabra, que en Él y serás salvo tú y tu casa. Tenemos que salvación no solamente para nosotros, sino para toda nuestra familia. ¿Qué tenemos nosotros que nos haya costado? Ni siquiera la salvación, porque fue gratis. Simplemente que un cabezón, una cabezona pasó aquí, recibió a Cristo en su corazón y ya, borrón y cuenta nueva. Así. ¿Cuántas cosas te ha dado Dios a ti en este 2014? Pero de pronto diciembre me suceda como a muchos por allá en la luna a las ferias, y me voy de ferias y qué. Y uno dice, así es que tú le agradeces a Dios la salvación que pagó por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz de Calvario. La gente seguía a Cristo, pero porque Cristo tenía sanidad, medicina y tenía alimentos, pero no porque tenía palabra de vida. Se le dice a la persona y se le predica, sea agradecido con Dios, sea agradecido con Dios. Aquí una mujer dijo, pero si es que yo ya pagué el precio, y entonces ¿por qué mi marido no se endereza? ¿A cuántos cultos hay?
Disculpe, ¿cuántos ayunos usted ha metido? Había venido a 2 cultos y había estado en 1 o 2 ayunos. Y ya quería que el marido estuviera predicando aquí. Wow, si eso es pagar el precio, entonces yo no sé qué estoy haciendo aquí. Dios te tenía que tenerme arriba. Y sabes una cosa, que un ayuno, una oración, venir al culto, buscar a Dios en la madrugada, buscar a Dios de 5 a 7 de la mañana, no es un precio, es un deleite. Es un deleite. Porque antes estábamos arrodillados ante algo que no tenía vida. Ahorita te postras ante alguien que está vivo y reina por los siglos de los siglos. Es lo más importante. ¿Y sabe cuál es la bendición más grande? Que no solamente nosotros ahí, sino sabe que lo más maravilloso, que tus hijos o mis hijos nos puedan ver postrados delante de Dios y llorando en gratitud delante de Dios. Amén, iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te escogió a ti y me escogió a mí para eso. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6. Dice la Escritura: versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo es descendido? Jesús le respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién va a traer a su esposo o a su familia a los pies de Cristo? Espíritu Santo. Nuestro Dios y Padre. No hay otro. Dice el verso, oído. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré, dice Jesús, en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. La única manera de que nuestra familia se salva es que el Padre en su amor y en su misericordia lo traiga. ¿Sabe por qué? Porque Él dijo: al que yo endurezco, endurezco, y del que tengo misericordia, tengo misericordia. ¿Por qué Puerto Parra decimos que es para Cristo y es de Cristo? ¿A quién tenemos que pedírsela? Padre. Para el Padre Celestial. ¿A quién tienes que reclamar de la familia? Padre, tu palabra me lo dice, que usted lo trae a los pies de Cristo. Amén. Versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo, dice Jesús, que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Cuánto tiempo usted va a vivir? Eternamente, ¿cierto? Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, mi amado, la gente buscaba a Jesús porque Jesús lo sanaba, porque Jesús le daba de comer. En estos tiempos, mi amado, lo que Cristo busca es gente agradecida. Sea que Él me dé o no me dé, o se demore en contestarme, pero yo voy a serle fiel a Él. Amén. ¿Sabe por qué? Porque aunque Él sabía que yo le iba a ser ingrato, le iba a ser infiel a Él, Él siempre murió por mí en la cruz del Calvario. Ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies, iglesia. ¿Qué te ha dado Dios en este año? Levántate, ponte sobre tus pies. ¿Qué te ha dado Dios en el 2014? Y no se ha terminado. Pero Dios tiene algo para ti. Todavía quedan unos días de este año. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Levanta tus manitas al cielo y piensa por un momento. ¿Qué te ha dado Dios aquí? ¿Qué es lo que Dios te ha concedido? ¿Qué Dios ha hecho por ti? Podemos ser agradecidos con Él. Tú me puedes decir: pero ¿cuántas veces le he pedido tal y tal cosa, pero Él no me ha respondido?
Pero yo te hago una pregunta.